Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En Colombia ya se ha establecido una coalición de derecha o de centro derecha porque al menos uno de los candidatos niega ser de derecha y dice que es de centro. En marzo los colombianos elegirán a uno de estos tres candidatos para que vaya a la contienda electoral con el apoyo de los otros dos y que intente ganar la presidencia de Colombia. Sin duda tienen grandes diferencias y los colombianos deberán elegir sobre las propuestas de cada uno. En el podcast de hoy hacemos un análisis específicamente de lo que está pasando en la derecha colombiana. ¿Será Alejandro Ordóñez una revelación como lo fue Donald Trump en Estados Unidos? ¿Marta Lucía Ramírez se quedará con la mayoría de votos del uribismo que no quieren a Iván Duque? Y de otro lado, ¿Iván Duque logrará cautivar votos nuevos presentándose como candidato de centro? Estas y otras preguntas que por estos días nos hacemos los colombianos las estaremos conversando en nuestro podcast de hoy. Nuestra invitada es Ángela Vélez, ella es abogada, comunicadora social y miembro de Red Familia Colombia. Ángela, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues Ángela, mi idea hoy es invitarte para que hablemos un poco de la coalición del no y un poco pues del panorama político que hay en Colombia, y quiero empezar preguntándote por eso, por la coalición del no. Ayer tuvimos la noticia de que sí va a haber coalición. Ahora los colombianos van a tener que elegir uno de los tres candidatos para que sea el presidente de la derecha o de la centroderecha, según como lo quieran llamar, y que vaya a las presidenciales. Entonces quiero empezar pidiéndote que hagamos un análisis sobre los votos o el tipo de votante que podría tener cada uno de estos personajes. ¿Cuál es el tipo de votante de Iván Duque? ¿Cuál es el tipo de votante de Marta Lucía? ¿Y cuál es el tipo de votante de Alejandro Ordóñez? Pues mira, yo lo que veo es que claramente pues la coalición, digamos, sí era importante pues que se aglutinara, digamos, quienes van a hacer la contraposición a la izquierda pues más radical, por no decir otra cosa, que está del otro lado y a la que pues nos vamos a enfrentar. Pero claramente dentro de la coalición pues hay tres tendencias especialmente dos bien diferentes. Yo pienso que Iván Duque, pues el votante de Iván Duque es un votante más liberal. Ese centro que él habla es un centro, esa tercera vía, claramente todos sabemos, porque además lo han expuesto varias veces quienes se consideran de la tercera vía. Ese es un centro izquierda, digamos que un poco más moderado, y él plantea pues al ser del centro democrático pues busca aglutinar a todos aquellos que son uribistas, pero claramente yo creo que el votante de él es más un votante más liberal, no tanto en lo económico como en todos los temas de valores, ese tipo de cosas. Pienso que es también el votante que cree que le gusta de pronto el Estado más grande, que intervenga más. Sí, es el típico liberal, que de pronto no entiende bien que realmente lo que plantea Duque es más un centro izquierda. El votante de Marta Lucía es parecido al de Duque, pienso yo, aunque ella parece del Partido Conservador, pues ella en sus orígenes siempre estuvo un poco más hacia el lado del liberalismo, y el votante, el típico conservador, no creo que sea el votante de Marta Lucía. Yo creo que, y menos en esa coyuntura donde el conservador se siente un poco acéfalo en quienes lo representan. Entonces yo creo que también el votante de Marta Lucía tiende a ser un poco más una persona más liberal, un voto de opinión más liberal, pero claramente hay unos sectores conservadores que la están apoyando, que es innegable, porque dentro de su cuadro de campaña pues está Carlos Holguín, está Fernando Araujo, y esos son Miguel Ceballos, personas que son conservadoras. Entonces sí tiene algún apoyo del votante conservador, pero en general lo veo más como un votante más parecido al de Iván Duque. Habrá que ver si eso sí se concreta ya en el momento de la votación del 11 de marzo. Y en el caso de Alejandro Ordóñez, creo que ese es el típico, el votante de Alejandro Ordóñez, por un lado es el votante de derecha, que es claramente conservador y que se declara de derecha, que cree en la autoridad, en el orden, en el Estado pequeño,
y en el tema valórico especialmente. El otro grupo de votantes de Ordóñez, que también es un votante muy conservador y muy de derecha, es todo lo que son los grupos cristianos y católicos, que tienen preocupación sobre temas como la ideología de género, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Básicamente, a vuelo de pájaro, yo pienso que ese es como el panorama. Ángela, hablemos de Iván Duque. ¿Tú crees que Iván Duque está dividiendo el uribismo? Es decir, ¿crees que hay votos del uribismo que dicen yo no voy por Iván Duque, así sea el que diga Uribe, y esos votos se van a dividir entre Marta Lucía y entre Ordóñez? ¿O crees que eso más bien, porque hay gente que dice no, eso más bien es un chisme, no hay mucha gente que diga eso, el uribismo está unido y está con Iván Duque? Yo creo que Iván Duque, que la elección de Iván Duque, la manera como fue elegido y todo, sí rompió un poco el Centro Democrático por dentro. Yo creo que las bases del Centro Democrático, y pues un poco conozco algo de lo que pasó allá adentro, en las regiones y tal, estuvieron sorprendidas y un poco dolidas, y creo que no se sienten identificadas muchas en una parte importante con Iván Duque, porque además las bases del Centro Democrático, que yo siempre he pensado que son más conservadoras, hay mayoría de las bases que son conservadoras más que liberales. Sin embargo, pues claramente hay un voto del Centro Democrático que es firme con Iván Duque y que es totalmente fiel al presidente Uribe, y hay un voto pues de gente que no está de pronto tan enterada de las cosas y le parece pues que Iván Duque está bien. Pero en las bases del Centro Democrático, en el uribista de base, que es afiliado, que es militante, que realmente cree y ha seguido al presidente Uribe, yo creo que ahí sí hubo una fractura, y yo creo que eso se va a reflejar en la elección. Y sí creo que se va a dividir una parte, porque como te digo, creo que sí hay una parte de base conservadora que es del Centro Democrático, que se va a ir una parte con Alejandro Ordóñez y otra no sé qué tan grande con Marta Lucía, pero hay una parte pero sí se le puede ir votante de las bases al Centro Democrático. Claro, y además es que le queda muy difícil a alguien que sea de derecha votar por Iván Duque cuando Iván Duque niega y dice yo no soy de derecha, soy de centro. Totalmente, y adicionalmente hay por ejemplo, los grupos que eran pues muy uribistas, el sector grande, cristianos, católicos, que además ha ido creciendo en los últimos años de una manera grande. Ese voto muy difícil que vaya donde Iván Duque, porque hay unos temas neurálgicos en los que Iván Duque claramente pues no en el pasado y hoy día no se ha definido, y las respuestas que da frente a temas, por ejemplo, como defensa de la vida, claro, aborto. Pro Vida no podría votar por Iván Duque por cuestión de principios, ¿no? Por conciencia, sí. Y lo mismo en el tema de ideología de género, al que se le ha subestimado, pero que es un tema fundamental y que fue fundamental en la votación del plebiscito. ¿Qué tan grandes son estos movimientos, Ángela? Porque hay gente que dice, bueno, o sea, no alcanzan a medir la magnitud y dicen qué tanto mueven estos grupos pro vida, estos grupos que son pro familia. ¿Qué tan grande es ese movimiento en Colombia? Pues puede que numéricamente no sea tanta la gente, ya digamos que dentro de los grupos como tal, pero yo creo que representan se habla un poco del gigante dormido, ¿no? De esa gente que salió el 10 de agosto, por ejemplo, de gente que se siente como que la han ido abrumando, que le han ido imponiendo una cantidad de cosas en contra de sus valores, de sus creencias. De todas maneras, uno ve las iglesias católicas incluso el día entre semana, en domingo, las ves a reventar, y también sin duda el fenómeno de las iglesias evangélicas, pues uno no lo puede negar, y esa gente cada vez tiene más claro estos temas. Entonces yo creo que, sinceramente creo que ahí hay un gigante dormido que se subestima, y se subestimó definitivamente en el caso de la votación del plebiscito. Sí, pero y también yo creo que una muestra de qué tan importante es ese grupo es que los políticos le estén poniendo cuidado. Tenemos el caso de Vargas Lleras negociando con los cristianos, ¿no? Pues si lo hace es porque representan bastantes votos. Claro, digamos que en las iglesias evangélicas, lo que son las iglesias cristianas protestantes, por ejemplo en el caso de la misión carismática internacional, pues ellos
ellos siempre se metieron en política desde hace mucho tiempo y lo han hecho bien y han sido mucho más contundentes y claros en sus cosas. Y obviamente los políticos desde hace mucho tiempo se han dado cuenta que ahí hay grupos importantes de votación. No sé si recuerdas el caso de Roy Barreras, que fue apoyado por unos grupos importantes de cristianos y en el momento de una votación, tal vez en el año 2012, en una votación sobre matrimonio homosexual en el Congreso, él había anunciado su voto a favor del matrimonio homosexual y le sacó el pastor y dijo: usted firmó y usted tiene que cumplir su palabra, ¿no? Entonces digamos que ese es un fenómeno y claramente todos lo están buscando hoy en día. El caso de Vargas Lleras pues es un poco curioso porque no entiende uno cómo el pastor Castellanos pues puede hoy día estar apoyando a Vargas Lleras cuando Vargas Lleras ha sido abiertamente a favor del aborto y absolutamente liberal en estos temas y realmente pues no tiene un compromiso con los temas. Le parece lo curioso un poco a veces que de pronto por conseguir curules y todo pues ciertos grupos se entreguen a un político como Vargas Lleras, pues que es la antítesis. Pero de todas maneras, las bases de esas iglesias no es tan fácil que le voten tampoco a Vargas Lleras. Claro. Ángela, te preguntaba ahora por el descontento del Centro Democrático con Iván Duque y te quiero preguntar lo mismo con Marta Lucía, porque Marta Lucía definitivamente pues ha pertenecido al Partido Conservador y se mueve también dentro de los conservadores. ¿Qué tanto descontento sientes tú que hay dentro del Partido Conservador con ella? Pues en el caso de Marta Lucía, digamos que la percepción es que pues ella realmente no fue conservadora desde los orígenes, ¿no? Ella comenzó con Samper, después incluso estuvo con Peñalosa, ella ha tenido vínculos, por ejemplo, con gente muy liberal, asociada, por ejemplo, al tema de Profamilia. A mí me parece que es como quiso ser como el ala progresista del Partido Conservador, y yo no sé eso qué tanto pegó. Recuerdo que para la elección pasada le costó mucho trabajo conseguir el apoyo del partido. Ha sido muy crítica con los parlamentarios, de lo cual pues tiene razón, porque pues, la corrupción y un poco el partido vendido, en eso sí, pero la elección pasada ya le costó mucho trabajo lograr que la nominaran como candidata. Digamos, se lo ganó. Yo creo que tiene unos espacios sin duda dentro del partido, pero no creo que las bases se sientan totalmente representadas por ella. Claro, otro punto que te quería preguntar, Ángela, es por Alejandro Ordóñez, que hay un fenómeno bastante curioso que me preguntaban hoy, y es en las encuestas de grandes firmas y esto, de los tres, Ordóñez es el que aparece con menor cantidad de votos. Sin embargo, en las encuestas que uno ve en redes sociales, es curioso que siempre lo que le muestran a uno es que Ordóñez gana en esas encuestas, es el que más votos tiene entre Iván Duque, Marta Lucía y él. ¿Crees tú que de pronto hay un fenómeno de voto escondido? ¿Crees tú que por este señalamiento de derecha cavernaria y retrógrado y todas estas cosas, hay gente a la que de pronto le da pena decir que va a votar por Ordóñez, pero efectivamente lo va a hacer? Porque un poco eso fue lo que pasó con el plebiscito, ¿no? Es decir, nosotros, yo personalmente no creía que fuera a ganar el no por las encuestas, pero ganó. ¿Tú crees que hay voto escondido ahí con esto de Ordóñez? Sí, pues desafortunadamente, digamos, las encuestas pues han perdido el prestigio y la credibilidad, y no solamente en Colombia, sino pues en muchos países, nada más pensando en el tema de Estados Unidos. Uh-huh. Exacto. Digamos que el tema de las encuestas a veces también influye digamos, los sitios donde se escogen donde se hacen las encuestas, y también la manera de preguntar. Yo trabajé en un tiempo en eso, y digamos que influye mucho cómo pregunta la persona, no solamente la pregunta que se hace, sino cómo la pregunta. Yo creo que definitivamente sí creo que pareciera que quisieran ahogar como a Ordóñez, como que no aparezca, porque en la medida que tú veas que el candidato, pues no, que la gente sienta no, ese candidato pues que me guste, pero no le veo futuro, entonces pues, el tema del voto útil. Pero sin duda yo creo que ahí es donde se va a manifestar el gigante dormido, porque yo sí creo que hay un tema de voto vergonzante. En muchos casos gente que no lo dice, muchos casos gente que nadie le pregunta, y muchos casos gente que dice
Yo no me atrevo a decir que voy a votar por él, pero realmente el que me gusta es él, porque yo lo que sí quiero es que este país no caiga en manos del comunismo y el único que dice las cosas es él. Y claramente en el caso de la Colombia creyente, que él se refiere mucho a ese grupo de gente, ahí hay un voto importante. Creo que no está reflejado en las encuestas y es el caso muy parecido al de la votación de plebiscito, que hablaban de 70% por el sí y 20% por el no, aproximadamente, y mira lo diferente, que es un poco lo que pasó con Trump, y en Trump fue lo mismo. En Trump fue la gente que posiblemente no era capaz de decir que iba a votar por Trump, pero votó por él porque había un descontento y un cansancio y una angustia, porque un poco lo que ha pasado tanto en Estados Unidos y yo creo que en Colombia también, es que como que unas minorías vienen ahogando un poco al sentir de las mayorías. Sí, porque Trump decía lo que la gente no se atrevía a decir, pero era lo que pensaba, que es también un poco lo que pasa con Ordóñez a veces. Exactamente. Y el tema definitivamente de valores, el tema de vida, obviamente en Estados Unidos pues es mucho más grande porque allá pues ya las consecuencias de todas estas décadas de la legalización del aborto, por ejemplo, pues sí han tenido un impacto y hay gente muy poderosa y muy organizada dentro del movimiento pro vida de Estados Unidos, más que en el de Colombia. Entonces yo creo que todos esos temas influyen. Mira que en Chile también pasó lo mismo. En Chile pasó con José Antonio Casta, que era un candidato también totalmente que hablaba hablaba inclusive de que porque había que sentir vergüenza, que la derecha se sentía avergonzada de decir que era derecha, y lo ahogaban con un 2% en las encuestas frente a un Piñera pues muy fuerte, y finalmente sacó un 10%, que fue una votación importante para una persona mucho menos conocida en Chile que Alejandro Ordóñez, ¿no? Porque es que Alejandro Ordóñez pues tuvo un cargo muy importante y adicionalmente pues ejerció un papel como muy por lo menos muy polémico. Sí, él es muy conocido. Entonces de todas maneras es más conocido que lo que era Cast, y Cast logró un 10% que fue frente a otro de derecha, digamos, en términos relativos, pero Piñera pues sí es de derecha, o planteaba por lo menos que era de derecha, ¿no? Ángela, el que va punteando en las encuestas siempre es Sergio Fajardo. ¿Tú qué crees? ¿Crees que él es la verdadera amenaza que tenemos, que es el verdadero candidato de las FARC? ¿Crees que va a pasar a primera vuelta? ¿Cómo ves eso? No, yo la verdad creo que el caso, yo no sé, pues yo lo que veo un poco es que Sergio Fajardo es la típica espuma. Creo que atrae a cierta gente, llama, pero no creo que además también lo inflan en las encuestas, creo que aparece un poco inflado. Digamos que el tema de su figura, que la gente le parece atractivo, la gente le parece como novedoso, pero no creo que pase, me parece que es como la espuma, ha habido varios fenómenos así que se terminan, fíjate que en todas las elecciones siempre hay uno así como que se infla y después a la hora ya llegando el momento, es que falta mucho para que realmente se empiece a definir las tendencias de cómo es que va a ser esto. Yo no lo veo tan claro como realmente el enemigo, veo más claro de pronto de la calle. No sé, puedo estar equivocada, pero yo creo que Fajardo se va a desinflar, además porque los debates y eso él va a demostrar, fíjate que te acuerdas con Mocus cómo fue, ¿no? Cuando ya hablaba, la gente ya él subió como espuma y se cayó, porque ya cuando habla de todas maneras la gente pues se da cuenta. Sí, bueno. De lo que es. Bueno, a mí me contaron hace poco que Vargas Lleras, le preguntaron a Vargas Lleras que él cómo se sentía en su campaña presidencial, y Vargas Lleras responde: mi único contrincante de verdad es Sergio Fajardo, porque no habla, y si no habla pues es muy difícil derrotarlo porque está en un punto muy fácil. Entonces creo yo que esa también puede ser una ventaja porque se pone en el punto más fácil, no dice nada, no dice, por ejemplo, vamos a reactivar la economía, pero no dice cómo, y creo que esa es un poco su estrategia. Hay que ver si logra tenerla hasta el final o si la gente se da cuenta de eso, de que el señor no está proponiendo nada. Sí, digamos que hay un tema de imagen de verdad, pues el tema de su figura y que mucha gente cree que son muy buenos en Antioquia y como él no definirse, pero yo no creo que eso, no creo que eso, estando en el país en una situación tan compleja y habiendo tanta polarización y tanta preocupación y como dolor en la gente, yo no le veo que esa posición sea tan al final no creo que vaya a ser tan fuerte, pero puedo estar equivocada en estas cosas en política, pues cualquier cosa puede pasar.
Sí, depende de la estrategia, cómo la manejen. Claro, finalmente te quería preguntar, Ángela, por Germán Vargas Lleras, ¿cómo lo ves? Pues claramente él tiene el apoyo tiene una buena parte de la maquinaria, creo yo. Tiene también apoyo de muchos empresarios, lo está apoyando. Pues muchos sí lo ven como la opción de derecha, como que el que sí puede ganar. Pero también en el odio que le tiene la gente, la imagen tan negativa, pues ¿tú crees que le van a perdonar los 8 años de santismo y que ahora venga a decir que va a cambiar todo y que no tuvo nada que ver? No, yo no lo veo tan claro. Como te digo, pues puede haber un milagro, pero yo no lo veo tan claro, porque yo creo que una de las cosas que pasa es que todo esto, quienes finalmente suben, bajan, pocos son los medios, pues que tienen claramente unas agendas muy concretas y con todo el tema de las encuestas y todo, entonces la gente un poco repite lo que oyen los medios, lo que oyen los analistas, pero no lo veo tan claro que él le quede tan fácil, no lo veo tan claro. Creo que hay un sentir muy grande de la gente, creo que la gente no es boba tampoco. Creo que que vuelvo al tema de lo que pasó en el plebiscito. A veces nuestros líderes políticos creen que la gente es boba y la gente no es boba. Y las cosas son muy complicadas y la gente sí se da cuenta y la gente sí le preocupa. Entonces no lo veo tan fácil que le vayan a perdonar eso. Pero puedo estar equivocada, uno nunca sabe. Bueno, Ángela, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ti por la oportunidad y pues vamos a ver qué pasa, que esto se va a poner cada vez más interesante, ¿no? Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.